La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Todos estos versículos hablan de Cristo. Dice 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Jesús, ¿cierto?, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Cierren su ojito. Vamos a orar a Dios. Hermano Lester, ¿podría orar, por favor? Vamos a orar al Señor para que Dios nos hable. Gloria a Dios. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, Aleluya. delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias porque hemos entonado alabanza a su nombre, Señor amado. Y ahora es momento de su palabra, Padre, ha sido leída. Le pedimos, Señor, que usted pueda usar a nuestro pastor, Señor amado, que su Espíritu Santo hable a través de él y pueda alimentar a su pueblo, a nuestras vidas, Señor, que necesitamos de usted cada día. Le pedimos, Padre amado, que usted tenga en nosotros, Señor amado, todo entendimiento, Padre amado, pueda abrir nuestras mentes, nuestros ojos para poder ver y poder, Padre, degustar ese alimento, Padre, espiritual que tiene preparado para nuestras vidas. Le necesitamos cada día, Señor amado, sobre todo hoy un día especial donde recordamos su sacrificio por nuestras vidas, Señor amado. Muchas gracias, mi Dios, le pedimos su bendición, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Bajo el título el día de hoy, los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo. Cuando hablamos de oficio, hablamos de los trabajos, la profesión, lo que usted trabaja, lo que usted labura. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, todos sabemos que los días de Santa Cena los temas son distintos, así que no se aburra, ¿ya? No ponga cara de aburrimiento. Los temas son más doctrinales, digamos, y hace bien la doctrina, y hace bien manejar la doctrina, gloria al Señor. Y referente a eso, hablaremos hoy, como dije, de los oficios de Cristo. Cuando hablamos de los oficios, hablamos de los trabajos, hablamos de la labor, amén, que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y esa labor tiene más que decirnos en el sentido, si tomamos ejemplo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían 3 oficios, trabajos, que hacían los seres humanos, que se consideraban como intercesores o mediadores entre los hombres, amén, y Dios. Eran 3 oficios, 3 trabajos, en donde el hombre laburaba en ellos, y de alguna manera eran ellos representativos del Dios que no se veía. Estamos hablando de 3 oficios: el rey, el profeta y el sacerdote. 3 oficios del Antiguo Testamento en los cuales cada uno de ellos, amén, mostraban de alguna manera
la voluntad de Dios hacia los hombres, por medio del rey, por medio del profeta y por medio del sacerdote. Entonces, cuando había un rey en Israel, obviamente estaba hablando de esa nación, amén, la voz del rey, como dice Eclesiastés y Proverbios, cuando el rey hablaba, era como que Dios hablaba. Porque el rey la hacía de juez supremo de la nación. Él dictaminaba lo que tenía que hacerse, lo que no. Era la inspiración, digamos, la iluminación de Dios en el criterio del rey que le ayudaba al rey a tomar decisiones. Recordemos el caso de Salomón, cuando había una mujer que reclamaba que un hijo se murió y que era la otra que lo mató. ¿Se acuerda de ese caso? Amén. Y ahí vemos un dictamen de Salomón, derechamente iluminado por la sabiduría de Dios. Entonces lo que el rey decía era como que Dios lo decía. Obviamente del profeta hablamos lo mismo, porque el profeta, la gran palabra que el profeta decía, amén, vive Jehová, amén, que lo que Dios me diga que hable, eso hablaré. Y el profeta decía, así ha dicho Jehová. Entonces el profeta hablaba en voz de Dios, en representación de Dios. El rey también, obviamente. Y el tercer oficio era el sacerdote, que a la vez también la hacía de mediador. Gloria al Señor. Entonces vamos a ahondar en estos tres oficios que son propios de la persona de Cristo. Cuando Cristo aparece en la escena terrestre, toma estos tres oficios y lo hace propio, lo hace de Él. Él oficia de rey, de profeta y de sacerdote. Alabado sea el Señor. Entonces, estos tres oficios del Antiguo Testamento eran un preludio de aquel que venía a ser el mayor y más grande mediador entre Dios y los hombres. El rey, el profeta y el sacerdote fueron, como quien dice, un preludio, un inicio de aquello máximo que se venía en los últimos tiempos, en el tiempo de la gracia. En otras palabras, el oficio del rey, el oficio del sacerdote y el oficio del profeta son acaecidos en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Cristo, en otras palabras, representa al rey, al profeta y al sacerdote del antiguo pacto. Alabado sea Dios para siempre. Esto es genial, es maravilloso. Estudiar esto, hermano, enriquece el corazón, enriquece el alma. Alabado sea Dios que nos permite entender cosas tan profundas como esta. Comencemos por el rey. El rey tenía que tener tres elementos para considerarse rey. Gloria al Señor. Primero que todo, el concepto de realeza. Segundo, el concepto de reinado. Tercero, el concepto de reino. Realeza, reinado y reino. Cuando hablamos de realeza, estamos hablando de aquel que ostenta el cargo, que es parte de la nobleza, de la realeza. Segundo, cuando hablamos de reinado, hablamos de tiempo, un periodo de tiempo. Y cuando hablamos de reino, hablamos de un lugar geográfico, de pueblos que son parte de su reino. Jesús es rey, porque es parte de la nobleza. Jesús es rey, porque tiene reinado, periodo de tiempo donde reina. Y tercero, Jesús es rey porque tiene reino, pueblo, que son parte entonces de su reinado. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, conocemos a Cristo como el rey. La iglesia evangélica siempre lo hemos conocido como rey. Y no nos equivocamos. Él es rey. Y Él es rey, hermano mío, por dos caminos, digamos. Por el camino de la promesa profética y por el camino de la consanguinidad, la sangre, la genealogía. Alabado sea el Señor. Jesús es rey por el tema profético, porque de tiempos antiguos, desde el inicio del profeta, llamado el primero de todos, digamos, el más importante, Moisés, se da a él la idea de que se levantará uno que será profeta por sobre todos los profetas. Proféticamente al Mesías, que Mesías significa ungido, y en griego Mesías es Cristo. La palabra Cristo es igual a Mesías y es igual a ungido. Por eso que a Jesús se le usan en Jesús dos palabras: Jesucristo.
Jesús Cristos. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa ungido. En Jesús están esas dos palabras unidas, el Salvador ungido. Alabado sea el Señor. Entonces, Cristo iba a ser rey porque proféticamente estaba hablado, y Israel así lo esperaba a los tiempos de Jesús, al ungido, al que venía del linaje, amén, del rey David. Alabado sea el Señor, al que iba a ser rey. Entonces Jesús es rey por un tema profético, y Jesús es rey por un tema de genealogía, que eso ya lo hablamos en un tiempo en una palabra de Santa Cena, amén. Por la orden de su madre terrenal, María, y su padre adoptivo, ¿cierto?, que lo adoptó, José, ambos venían de la descendencia del rey David. Entonces Jesús tenía derecho como rey por el lado profético y por el lado sanguíneo. Alabado sea el Señor. Por eso que dice el texto bíblico del ángel cuando le dice a María, le dice, este será grande, le dice el ángel a María, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hablando de Jesús, el ángel dice que Jesús tendrá el trono de David su padre, por un tema profético y por un tema, repito, genealógico. Alabado sea el Señor. Jesús es rey, pues gobierna todo. Lo leímos hace un rato atrás en medio de la alabanza. Por Él fueron creadas todas las cosas, las visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es rey porque todo le pertenece. Él es rey porque todo, lo terrenal, lo visible, hasta lo invisible, todo fue hecho por Él y de Él. Por eso es rey, porque todo le es perteneciente al mismo. Alabado sea el Señor. Ahora, uno podría decir, como dicen, por ejemplo, muchos movimientos evangélicos que se van por el lado de la prosperidad y del reino de Jesús ahora, por ese lema se van, dicen que Jesús hoy por hoy reina en todo el mundo. Nosotros podemos decir que amén a eso, pero un amén a media. Porque entendemos nosotros que, por ejemplo, Satanás el diablo, que Dios lo reprenda, por palabra de Jesús, refiriéndose Jesús al diablo, Jesús dice que el diablo es príncipe de este mundo. En otras palabras, Satanás tiene autoridad en este mundo. Es un rey de este mundo. Pero él tiene este reinado no por derecho. Satanás no tiene el reinado del mundo por un tema de derecho, sino que él es rey o príncipe de este mundo por un tema de usurpación. Porque le quitó el reino al hombre. Porque estaba determinado que Adán fuese el rey de este mundo y la descendencia adámica, es decir, nosotros. Pero por cuanto Adán pierde la batalla contra el diablo, Satanás le usurpa el reinado. Y Satanás no miente, aunque es padre de mentira, no miente cuando le dice a Jesús, todo esto te daré, cuando le ofrece los reinos del mundo, las potencias del mundo. ¿Se acuerda la palabra? Todo esto te daré porque a mí me han sido entregados. No estaba mintiendo. En verdad que Satanás reina en este mundo, pero no en usted, no en nosotros, porque somos nosotros de otro bando, de otro reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás reinará en el mundo, claro, pero no en mí, tampoco en usted. Porque ese reino donde Satanás reina es el reino terrenal. Y es un reino, digamos, una autoridad de reino en Satanás limitada, condicionada por nuestro Dios. Porque Dios le da permiso que reina, pero le da límites. Él no puede hacer lo que quiera. Y aún siendo Él rey de este mundo, no lo sabe todo. Porque aún siendo Satanás rey de la tierra, no supo nunca dónde iba Jesús a nacer. Aunque usó a Herodes y a otros soldados para buscar el lugar preciso donde Cristo nacería, nunca lo ubicó, nunca lo encontró. Porque Satanás puede tener reino, pero es un poder limitado.
Satanás puede gobernar como príncipe de este mundo, pero es un reinado limitado. El único rey absoluto, nuestro Dios, al cual no se le pasa nada y, como dirían por ahí, ni una hoja se le mueve. Dios lo reina en todo, hermano mío, en todo sentido. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Rey verdadero, hermanos. Gloria al Señor. Bíblicamente hablando, encontramos un reino terrenal y un reino celestial. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de estos reinos. Y Mateo habla mucho del reino de los cielos. Gloria al Señor. Y Marcos y los demás hablan del reino celestial, amén, pero hablan del reino de Dios. Ambos son sinónimos. Reino de los cielos, reino de Dios, son sinónimos, amén, que hablan de lo mismo, que es un reino espiritual. En un área espiritual, acá, y en un área literal, allá. Bendito sea el Señor. Repito, en un área espiritual, acá en la tierra, y en un área literal, allá arriba los cielos. Bendito sea el Señor. Hay unas consultas que se hacen de repente a Jesús en cuanto al reino. Y Jesús responde de una forma magistral. Muchas veces dejando jaque mate, amén, a los que le preguntaban. Al propio Pilato, recordará usted. ¿Se acuerdan que le preguntan a Jesús? Mira, esta gente, tus súbditos, ¿te quieren matar? ¿Te mandan a mí para matarme? Si mi reino fuera de esta tierra, dice Jesús, ellos pelearían por mí y no me dejarían morir por tu mano. Mas mi reino no es de esta tierra. Pilato le dice, oh, entonces tú eres rey. Gloria al Señor. Y ahí Jesús se silencia. Bendito sea el Señor. Es tremendo eso. Gloria a Dios para siempre. Jesús dice en un momento, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Gloria al Señor. ¿Es un reino, digamos, literal aquí? No. Espiritual sí. Mateo 12:28 dice, porque si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha venido a vosotros. Somos parte del reino de los cielos ahora, en el actual. Sí. Usted me dirá, pero no tengo corona. Amén. No reino ni en mi casa, dice el hermano. Estoy oprimido. Gloria al Señor. Pero recordemos que esto es algo espiritual. El libro de Efesios dice en su palabra, amén, que los que queremos en Jesús, estamos ahora, en el actual, en este instante, sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Esto es una paradoja. ¿Cómo es que ahora estamos con Cristo sentados en lugares celestiales? Si estoy sentado en un asiento de plástico. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es que estoy ahora mismo también sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo? De ahí entendemos entonces el ámbito del reino espiritual, el ámbito del reino de los cielos, de los cuales ya somos partícipes, de los cuales yo ya soy parte de eso. Por eso la seguridad de salvación es tan clara, tan evidente en todos nosotros. Porque las promesas celestiales en nosotros no son acaecidas en un futuro solamente, sino que hoy, ya las disfrutamos. Ya las tenemos, ya las vivimos. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, por eso decimos con seguridad, no seré salvo, soy salvo. ¿Cuántos creen a eso? No es que yo seré salvo, ahora que respiro, ahora en estos mismos segundos, soy salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque pertenezco a este reino, porque soy parte de este reinado, porque tengo un rey llamado Jesús, nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Somos parte del reino. Gloria a Dios. Ahora, este es un reino espiritual. Digamos literal allá, pero espiritual acá. Pero hay una promesa, que el reino literal de Jesús, habrá un tiempo que será literal acá, en la tierra.
Nosotros entendemos que hoy es espiritual, pero en el milenio será literal, acá, en la tierra. Hay muchos versículos, no podría haber anotado mucho, hermano, acá, amén, pero hay muchos versículos, sobre todo en Zacarías y sobre todo en Apocalipsis, amén, en el libro que habla acerca del milenio, amén, en el capítulo, nos habla ahí acerca del reinado literal de Jesús en la tierra. Hermano, Cristo reinará literalmente en la tierra. Su sede de reino será en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Ahí impartirá justicia, amén, a todos los reinos que queden después de la hecatombe del tiempo de la gran tribulación. Todas las naciones que queden vivas serán regidas, amén, lideradas por el reino literal de Jesús en el milenio. Gloria al Señor. Ahí está el libro del manual de la doctrina, que me imagino que todos ya lo han leído. Amén. Todo eso está ahí descrito. Entonces, ese será un reino literal, cuando Cristo venga, sentado en el caballo blanco, dice. Y tomará al anticristo, lo lanzará al lago de fuego y azufre. Y comenzará el reino del milenio, en donde Cristo reinará. Y saben que hay una buena noticia ahí. Entre todas las noticias que hay ahí, que son excelentes. Amén. Que seremos correinadores. ¿Cómo eso? Que reinaremos junto con Cristo. Si en la vida usted no reinó nunca en su casa, hay una promesa. Reinará junto con Cristo en el milenio. Alabado sea el Señor. Dice el texto bíblico así, mire, ponga atención. Dice, no habrá allí más noche, ni tampoco habrá necesidad de luz ni lámpara. Está hablando ya del reino eterno acá. Sino que el Rey será, Dios será el que ilumine todo. Y este es el detalle, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Dice que reinarán. Aquí se está refiriendo a los seguidores de Dios, a nosotros. Entonces, hermanos, si hacemos un resumen, hay un reino espiritual ahora, del cual somos parte. Hay un reino literal ahora en los cielos, que se le llama el reino de Dios o reino de los cielos, que ahora mismo se está ejecutando. Habrá un reino milenial de 1000 años aquí en la tierra, en donde vendremos con Jesús en ese tiempo, a reinar esos 1000 años. Luego que haya nuevos cielos y tierra nueva, dice la palabra, estaremos con Dios por toda la eternidad. Y dice el texto bíblico ahí, que reinaremos juntos con Él. Por eso que se le dice bíblicamente que el reino de Dios es sempiterno, que tiene que decir algo así como siempre eterno. Es decir, Cristo es Rey, Dios Padre es Rey, el Espíritu Santo es Rey. En resumen, Dios es Rey, no por un tiempo, sino que desde siempre. Usted me dirá, pero el reino de Cristo literal será por 1000 años. Claro, en una etapa terrenal. Pero Dios Hijo ha sido Rey desde siempre, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, repito, invisibles. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Es decir, de Él han sido todas las cosas desde siempre. Realeza, reinado y reino han sido de Él siempre. Él es Rey y su tiempo de reinado es sempiterno y su reino es de siempre. Incluso bíblicamente, no podemos irnos más allá, hermanos, si no nos dará toda la tarde para hablar de esto. El reino de Cristo comienza incluso terrenalmente desde tiempos más antiguos, del tiempo en cuando Dios da la Torá, la ley. Me seré reino santo, le dice a ellos, a los judíos. Y parte ahí, hermano mío, una cronología, hermano mío, de en cuanto al reino, David y todo lo demás reinando bajo la supervisión y la iluminación del verdadero Rey que está ahí arriba en los cielos, hasta cuando este Rey vino a la tierra, Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, estamos en presencia del Rey verdadero, que esto, hermano mío, a mí me fascina, porque no solo Él es Rey, sino que nos hace copartícipe de ese oficio. Amén. Él es Rey por esencia, Él es Rey por derecho, pero yo también soy Rey. Ustedes reinas, reyes, y así lo dice el texto. Somos llamados una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y dice la Biblia que nosotros somos llamados reyes y
sacerdotes. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos hace partícipes de su oficio de rey. Alabado sea el Señor. Esto es genial, es maravilloso. Entonces, el primer oficio de Cristo es rey. Hablemos del segundo oficio, del profeta. Los oficios de Cristo. El primero es rey, el segundo es profeta. Y esto, hermanos míos, cuando uno lo estudia, hermanos, se goza tanto, hermanos, porque, a ver, los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué es el profeta? Partamos por ahí. El profeta tiene dos misiones: predecir y proclamar. Son las dos misiones del profeta: predecir y proclamar. Y esto se daba mucho en el Antiguo Testamento. Amén. El hecho de predecir cosas, de anticiparse a sucesos, amén, que iban a acontecer como que también no iban a acontecer, de acuerdo al arrepentimiento también que pueda haber. Dios podía detener el castigo. Entonces había cosas que Dios decía y no ocurrían, no porque Dios se equivocaba, sino que los perdonaba y no venía el juicio. Por ejemplo, Nínive. Entonces el profeta tenía estas dos misiones: predecir y proclamar. Es más, nosotros tenemos esa función. Hoy por hoy tenemos la función de profetas. Pero bueno, el profeta entonces en el Antiguo Testamento no hablaba por sí mismo ni para sí mismo. El profeta era una persona escogida por Dios, ungida por Dios. Igual que los reyes eran ungidos con aceite. El profeta también era ungido con aceite. Alabado sea el Señor. Entonces el profeta era ungido para hablar de parte de Dios. Gloria al Señor. Era él un canal de comunicación de Dios para los hombres. No es que Dios hablaba directamente al hombre. Acuérdense que cuando Dios habló directamente a los hombres en el Sinaí, todos los que estaban en las faldas del cerro decían: que no hable más, que no hable más. Porque era tan tronante, tan fuerte, tan impactante cuando Dios hablaba, que hasta el monte se movía. Y la gente decía: que no hable más, anda tú a hablar con él, le decían a Moisés, y después no vienes a contar las cosas. Tenían terror de escuchar la voz directa de Dios. Entonces para eso estaban los profetas, para ser, como quien dice, el parlante de Dios. El canal de comunicación de Dios con los hombres. Por eso que la palabra tan común del profeta: así dice Jehová. Y así decían ellos en las calles: así dice Jehová. Y consultaban al vidente, al profeta, para que el profeta le dijera qué tenían que hacer en cuanto a tales cosas, en cuanto a tales problemas, en cuanto al futuro. Ellos iban al profeta a preguntarle qué debían de hacer. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios levantó profetas: Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Zacarías, hasta llegar al último del antiguo pacto, Juan el Bautista. Él fue el último. Digamos que fue Malaquías en cuanto al Antiguo Testamento, pero en cuanto antes de la gracia, fue Juan el Bautista. El que vino a anunciar que venía, amén, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él actuó de predecir y en proclamar. Él predijo antes que venía el Cordero de Dios y proclamó al Cordero de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, hermanos, Jesús, por oficio, aparte de rey, también es profeta. Y lo dijo un par de veces también en los evangelios, cuando dijo: ningún profeta es acepto en su propia casa. Hablaba de sí mismo como profeta. Pero, ¿por qué era profeta? Tenía que cumplirse, si era profeta, las dos funciones. ¿Cuál es la función del profeta? Predecir y proclamar. Jesús, como profeta, tenía que haber dicho las dos cosas: predecir y proclamar. En cuanto a predecir, encontramos en la Escritura que Jesús predijo muchas cosas. La destrucción del templo. Mateo 24, todo ese texto, todo lo que predijo para los últimos tiempos. Jesús cumple al detalle y en forma clara la función primera de predecir del profeta. Alabado sea el Señor.
Pero la más genial de Jesús, aparte de esa, amén, es la de proclamar. Jesús cuando vino a la tierra, vino a proclamar, amén, el evangelio eterno del Padre, las palabras del Padre. Yo no vengo a anunciar lo que se me ocurra, decía él parafraseando, sino que vengo a anunciar todo lo que he oído y he visto del Padre. Igual que los profetas no venían a anunciar algo personal, propio. Y si era algo propio, personal, tenían que apedrearlo. Así era el antiguo pacto. En cambio, Jesús vino a proclamar el mensaje del Padre. Él proclamó el mensaje. Alabado sea el Señor. Dijo Jesús en un momento, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está, ¿ves? Proclamar lo que le dijo el Padre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre, Jehová. Entonces él vino a anunciar el mensaje del Padre. Por eso que era profeta, porque predijo y proclamó. Alabado sea el Señor. Pero esto es lo que me causa a mí, hermanos míos, un asombro y una alegría, hermanos míos, encuentro tan genial. Jesús es genial. Amén, partamos por ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Jesús es extraordinario, es maravilloso, porque es rey, porque es profeta. Escuche esto. Jesús no vino solo a proclamar el mensaje del Padre, sino que Jesús es en sí mismo el mensaje. Él en persona es el mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Y esto es genial. Porque claro, podríamos decir, Él fue el mensajero del Padre. No, Él en sí mismo es el mensaje. No es como los profetas del Antiguo Testamento. Usted no encontrará en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, palabras de Jesús como los profetas antiguos. Así dice el Padre, así dice Jehová. Lo que encuentran en el Nuevo Testamento es literalmente Jesús diciendo, yo os digo. Hay una gran diferencia entre decir, así dice Dios, o decir, así yo digo. ¿Qué habla de eso? De autoridad divina. ¿Qué habla de eso? La divinidad de Jesucristo. Que no es solo un mensajero, como yo y usted somos mensajeros, sino que Jesús es más que nosotros, es más que cualquiera. Él es, repito, el mensaje en persona. Él es la palabra en persona. Bendito sea el Señor. Es el mensaje en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Yo no sé si usted se goza en esto, por eso le digo yo que yo me gozo mucho al estudiar a Jesús como profeta. Jesús en sí mismo es el mensaje de Dios. Recordemos que bíblicamente Jesús se le conoce como el Verbo. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nos vamos al original griego, jóvenes, Juan 1:1, ahí, usted encontrará que ahí dice, en el arjé era el logos, y el logos era con teos, amén, y el logo era teos, Dios. Cuando habla de logos, el texto Reina Valera 1960 que tenemos nosotros en nuestras manos, lo traduce como verbo, el verbo de Dios, que no está mal traducido, hermano, pero es una variante entre otras significancias. La literalidad del texto griego no habla solo de verbo, sino que habla de palabra, la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y yo sé, hermanos, que cuando estudiamos en un verano, estudiamos la Trinidad, amén, con los hermanos que pudieron venir, o que quisieron venir más que poder, amén. Hablamos de la Trinidad en relación a Dios como el mentor y a Jesús como la expresión. Gloria al Señor. Yo tengo ideas en mi cabeza. Amén. En mi mente tengo ideas. La única forma que usted sepa mis ideas es por lo que estoy expresando ahora, por las palabras que están saliendo de mí como persona.
Vamos, amén. La mente es una cosa, lo que se idea es una cosa, la expresión es otra. ¿Cómo yo sé de lo que usted me quiera comunicar? No solo por los gestos, sino principalmente por sus palabras. Son sus palabras las que me darán a mí lo que usted quiere decirme. Es lo mismo en Dios Padre. Dios Padre es la mente, el ideólogo. Y Jesús es el logos, la palabra, el verbo, la expresión de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso que dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra estaba con Dios. Por eso que se dice en el texto leído en Colosenses, por Él fueron hechas todas las cosas. Porque el Padre es el que en el comienzo, en el Génesis 1:2, dice el texto bíblico que dijo Dios, sea hecha la luz. Y dijo Dios, sepárese las tinieblas de la luz. Y dijo Dios, descúbrase lo seco. Y dijo Dios. Eso de decir de Dios era la expresión de Dios, era el logos de Dios, era la palabra de Dios. Por eso que el Padre estuvo en la creación, el Hijo estuvo en la creación y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de este mundo. Los tres crearon todo lo que observamos y vemos hasta el día de hoy. Gloria a Dios, a este Dios triuno, a este Dios triuno. Gloria al Rey. Alabado sea Dios. Por eso que Jesús no es solo el mensajero, sino que es la palabra directa de Dios. Y esto a mí me causa maravilla, hermanos. Porque así vemos entonces que Jesús estuvo desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, como dice el profeta. Sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso que entendemos que el Padre en Apocalipsis y también el Hijo en Apocalipsis, los dos dicen de sí mismo, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Los dos tienen la misma expresión, porque ambos han existido desde la eternidad. Es tremendo esto. Entonces, hermanos, cuando vemos nosotros desde el inicio de la proclamación de las verdades de Dios en palabras, por ejemplo, de Moisés, cuando Moisés era el intérprete de Dios, el mediador de Dios como gran profeta, alabado sea su nombre, dice la Biblia, la palabra del Señor, que Moisés de ahí para adelante, todos hablaron de parte de Dios. Moisés, los reyes, los profetas, mayores o menores, hasta Juan el Bautista, todos hablaron de parte de Dios. Pero Jesús fue la máxima expresión del Padre. La máxima palabra del Padre. Recordará usted que vino a las clases, digo esto, hermano, de forma peyorativa de repente o irónica, para incentivarlos también, para que vengan, pues, ¿ya? Recordará que usted que vino a las clases, que una palabra que estudiamos que se llama la exégesis. ¿Qué significa la exégesis? Extraer, pero lo que más podamos, ¿qué quiso decir esta frase? Este texto, este versículo, extraer del texto el néctar, la voluntad del que la escribió, conocer, pero al detalle lo que está diciendo ahí. Eso es hacer exégesis. Hermano, hágase exégesis del capítulo 4 de Filipenses, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hágase una exégesis, hágase un estudio profundo. ¿Qué quiere decir ese texto? Y cuando hablamos de exégesis hablamos de lo absoluto, de lo máximo que podemos expresar de ahí, de ese texto. Un teólogo dijo lo siguiente: Jesús es la exégesis del Padre. Jesús es la máxima expresión, la máxima voluntad, la mayor y más grande palabra. Mire, póngase el caso nuestro. Yo trato de expresar, mi mente idea, mi boca expresa. Padre, amén, idea. Jesús el logo, la palabra. Y lo que yo expreso, a veces no lo expreso con claridad. Y quizá usted también, nos cuesta expresarnos. Amén. ¿Cómo cree usted que es la expresión de Dios? ¿Igual a la nuestra? Limitada, faliente, amén, con dificultades. La expresión del Padre será una expresión con equivocaciones, con información a media, digamos. No.
La expresión del Padre es exhaustiva, es máxima, es perfecta. En otras palabras, Jesús, que es la expresión del Padre, Jesús, que es la palabra, el logos del Padre, es exhaustivo, es perfecto, es sin errores. Pastor, ¿qué está tratando de decir? No necesitamos otra revelación más que aquella que se dio en la persona de Jesús. Por eso, hermano, Jesús dice con tanta claridad y radicalidad que el que lo vio a Él ha visto al Padre. Por eso dice el texto bíblico que Él es la imagen del Dios que no se vio. Y a quien quiero le doy esa expresión o esa imagen, hablando de Jesús, amén. A quien quiero le muestro yo al Padre, porque Él es la palabra de la expresión de la palabra, de la expresión de la palabra, Jesús nuestro Señor. Él es entonces el Rey, Él es el profeta, pero también es el sacerdote. Gloria a Dios. Y ponga atención que los tres en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite para poder oficiar, para poder trabajar. Jesús fue ungido. Y recuerden que Jesús comienza su ministerio cuando el Espíritu Santo posa sobre él en el Jordán. Ahí es ungido. Ahí comienza su ministerio. Ahí comienza su ministerio terrenal. Amén. De rey, terrenal, de rey, de profeta y de sacerdote. Al igual que cuando ungieron a David, al igual que cuando ungieron a Elías, al igual que cuando ungieron a cualquier sacerdote en el Antiguo Testamento, todo se les ponía aceite. Y usted sabe quién es el aceite hoy por hoy, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús y literalmente el texto nos dice que ahí comienza su ministerio. Y hablando del sacerdocio, como si usted no se gozó en la parte del rey, si no se gozó en la parte del profeta, espero por favor que se goce ahora, gloria al Señor. Porque en cuanto al sacerdocio, hermano, que hay cosas que decir, hermano. Tiene tiempo, ¿cierto? Día nos vamos a quedar hasta 8 de la tarde más o menos, no hay problema. Gloria al Señor. En cuanto al sacerdocio hay cosas que son geniales, extraordinarias. Ustedes saben que el sacerdocio comienza con Aarón, el hermano de ¿quién? De Moisés. Dios le da muchas directrices a Moisés para que se las transmita a Aarón. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote, es decir, el jefe de todos los sacerdotes. Alabado sea el Señor. Pero estos sumos sacerdotes tenían falencias, eran humanos. Y sobre todo la gran falencia que tenían los sumos sacerdotes, como también la tenemos nosotros, es de que se morían. Sus sacerdocios se cortaban y tenían que andar buscando siempre reemplazantes del pastor que se murió. Alabado sea el Señor. Entonces estos sumos sacerdotes tenían como misión, como oficio, trabajo, dos cosas: ofrecer sacrificios y segundo, interceder. Eran los dos grandes trabajos que tenían los sacerdotes: ofrecer, oficiar los sacrificios y actuar como intercesores, mediadores entre el pueblo y Dios. Ahora, no solamente eran mediadores, intercesores, porque eran santos, 3 veces santos, no, eran pecadores. Incluso ellos, antes de entrar a ofrecer la sangre por el pueblo, tenían que ofrecer sangre por sí mismos. Antes de entrar a ser mediadores, tenían que pedir perdón por ellos mismos. ¿De qué nos habla eso? De que eran falientes, hermanos, que eran frágiles, que eran pecadores, como todos nosotros. Entonces eran dos misiones o trabajo del sacerdote: ofrecer sacrificios y también interceder. Gloria al Señor. El sacerdote, hermano, era tomado de entre los hombres para representar a los hombres. No eran los sacerdotes tomados de entre los ángeles para interceder por los hombres. No, eran hombres
que intercedían por otros hombres. Eran pecadores que intercedían por otros pecadores. Alabado sea el Señor. Y estos sacerdotes eran designados por Dios y no por los hombres. Ahora, esta línea sacerdotal se da desde Aarón sucesivamente en la orden de su tribu. La tribu de Aarón eran de Leví, eran levitas. Entonces, no podía alguien de la tribu de Benjamín, o la tribu de Isaacar, o la tribu de Dan, o la tribu de Judá, las 12 tribus de Israel. Ninguno de ellos en su vida se hubiese imaginado ser un sacerdote. Nadie podía hacerlo, nadie. Solo los de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Amén. Solo de ellos iban a seguir la línea sacerdotal. Alabado sea Dios. Entonces Jesús, vamos al lado de Jesús, digamos esto, Jesús no tenía por dónde ser sacerdote según la línea de Leví. Porque si usted ha leído la Biblia, Jesús, ¿de qué tribu era? De Judá. Jesús no era de la tribu de Leví. Entonces, digamos, legalmente no podía ser sacerdote. Gloria al Señor. Porque él era de otra tribu. Alabado sea el Señor. Pero hay algo que marca. Hebreos, hermanos, es un libro maravilloso. Que si usted quiere leer Hebreo, tiene que leer todo el libro de Levítico para entender Hebreo, ¿ya? Es complicado, pero es un libro maravilloso. Hebreo dice algo que está semioculto por ahí en la Escritura, amén, que habla acerca de Abraham, padre de todos los israelitas era Abraham, ¿cierto? De su simiente viene Isaac, de su simiente viene Jacob, y de la tribu, ¿cierto?, de Jacob, o los descendientes de Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, y entre ellas la de Leví, de Judá, de Isaacar, de Dan, de todas las tribus, amén. Pero todo viene desde Abraham, padre de todos los israelitas. Este padre de todos los israelitas, un día se encontró con alguien mayor que él, más grande que él. Si Abraham uno dice que fue el padre de todo, padre de la fe, padre de todo israelita, padre de las tribus de Israel, padre y adquisidor, era el que iba a adquirir todos los bienes de las promesas israelitas, en él estaba depositada todo un sinfín de promesas. Pero un día se encuentra con alguien que fue mayor que él, que incluso el texto bíblico nos habla cosas que son bien enigmáticas, de un varón llamado Melquisedec. Recuerden que Abraham fue a pelear para rescatar a un sobrino, ¿cierto? De vuelta de esa batalla, venía con altas riquezas. Voy a hablar de algo, hermano, que quizás va a sacar poco amén, pero tengo que hablar de eso. Viene con altas riquezas del botín que había adquirido de la guerra. Y en el camino se encontró con este enigmático personaje llamado, ¿cómo se llamaba? Melquisedec. Estamos hablando de un personaje que aparece en el texto antes de la ley, antes de Moisés, antes de todos los preceptos que uno conoce en la Biblia. Con Abraham se encuentra Melquisedec, o Abraham se encuentra con Melquisedec. Y dice la Biblia que Abraham le da los diezmos. Ya no va a hablar de eso, hermano, hoy día para que no se ponga triste, ¿ya? Porque quiero gozarnos hoy día, ¿eh? Le da los diezmos. Y el texto queda ahí en Génesis, que le da los diezmos de todo lo que adquirió. Gloria al Señor. Pero Hebreos toma ese caso y lo traslada para poder justificar la línea sacerdotal de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hebreos dice, da más detalle que el Génesis incluso. Hebreos dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, tampoco tenía fin. El rey de Salem, rey de Jerusalén, de aquella prematura historia, hermanos. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que cuando Abraham le da los diezmos, escuche esto, que cuando Abraham les da los diezmos, los da a nombre personal y de toda su descendencia.
¿Puso atención a eso? Cuando Abraham le da los diezmos, le da los diezmos de personales de él y a la vez paga o adelanta los diezmos de toda su descendencia. En otras palabras, en Abraham, Isaac diezmó. En Abraham, Jacob diezmó. En Abraham, Leví diezmó. ¿Se entiende? Y sigue la literatura en hebreo diciendo, ¿quién diezma a quién? ¿Acaso el mayor diezmará al menor? No, sino que es el menor el que diezma al mayor. Gloria al Señor. Por eso que usted diezma. Ya, bueno, gloria al Señor. Vamos para otro lado. Entonces, lo que hace Hebreo decir que cuando Abraham diezma, reconoce que al que diezmaba era mayor que él. Melquisedec era mayor que Abraham. Debió haber sido lo contrario. De acuerdo al texto de Génesis, Melquisedec debió haber diezmado a Abraham. Pero cuando el texto bíblico nos habla de que Melquisedec era mayor que Abraham, nos está hablando de que Abraham diezma, amén, a nombre de él y de toda su descendencia, al que Abraham consideraba mayor, más grande que él mismo. Alabado sea el Señor. En otras palabras, Hebreos dice, la línea sacerdotal de Abraham diezma a una línea sacerdotal más grande que él. ¿Se entiende? Lo que marca Hebreos es de que la línea de Melquisedec es muy superior a la línea genealógica de Abraham. Porque ¿quién diezmó a quién? Fue Abraham a Melquisedec. Fue la línea sacerdotal de Judá a la línea sacerdotal de Melquisedec. Gloria al Señor. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Gloria al Señor. Que Jesús tiene una línea sacerdotal más grande que la de Abraham. La línea sacerdotal de Jesús viene desde Melquisedec y no desde Abraham. Entonces, ¿qué nos habla acá? De que incluso Melquisedec, esto hay que entrar hacia abajo, sacerdotes, reyes, los que venían eran inferiores que Melquisedec. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que hace Hebreos, el libro de Hebreos, es decir, Jesús es sacerdote, pero no por la línea de Abraham, sino que Jesús es sacerdote por la línea de Melquisedec. Y la línea de Abraham tenía un problema: se morían. El gran problema de la línea sacerdotal de Leví, de Abraham, es de que se iban muriendo. Miren, Hebreos 7:23 dice, todos los sacerdotes llegaban a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No como la de Abraham, de Leví. El sacerdocio de Leví era mutable. Morían y tenían que estar reemplazándolo. El sacerdocio, sumo sacerdote, llegaba a los 60 años, bien adulto, a ser sumo sacerdote, pero le quedaban 10 años de servicio, 5 años de servicio, y se morían. Y tenían que volver a concursar entre los levitas para colocar al reemplazante. Y a veces el cargo quedaba desocupado por días, por semanas, hasta que se encontraba al sucesor. Pero en Cristo eso no ocurre. Eso no pasa. Porque dice el texto acá, repito, por cuanto Cristo permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que no puede, ni se puede cambiar. Es incambiable. ¿Quién de nosotros podría decir, yo también pertenezco a la línea de Melquisedec? Ninguno. Para pertenecer a esa línea o a esa genealogía, debería ser usted eterno.
Y no somos eternos. Terrenalmente hablando nos morimos todos. Bendito sea el Señor. Igual que la descendencia de Leví, la descendencia de Abraham. Pero Cristo es inmutable, no varía, no cambia, no muere. Por lo tanto, la línea de Melquisedec a la cual pertenece Jesús es más grande, es más relevante, es más importante, 1000 veces, eternamente más grande que la línea de Leví. Alabado sea el Señor. Entonces, aclarando que Jesús es sacerdote, no por la línea de Abraham, sino por la línea de Melquisedec, ¿se entiende, cierto? Jesús es sumo sacerdote porque viene de esa línea. Alabado sea el Señor. Jesús entonces tiene que cumplir los dos oficios o trabajos que hace el sacerdote. ¿Cuáles eran los dos trabajos? Ofrecer sacrificio. ¿Y cuál es el otro? Interceder. ¿Qué cree usted? ¿Jesús hará esas dos pegas? Y la hace. No como Caifás o los otros sacerdotes, somos sacerdotes. Sino que el oficio de Jesús, tanto en el ofrecimiento de su vida, en el ofrecimiento del sacrificio, y el oficio de Jesús en cuanto a interceder, ambas tareas son eternas. Porque viene del linaje eterno de Melquisedec. ¿Por qué cree que decimos nosotros que la sangre de Cristo hasta el día de hoy tiene poder? Porque su sacerdocio, porque su sacrificio permanece por los siglos. No para, no se detiene. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Como le digo, hermano, si no se gozó que Jesús es rey, si no se gozó de que Jesús es profeta, aquí yo creo que sí se va a gozar. En cuanto a ofrecer el sacrificio, esto es tremendo. En cuanto a ofrecer el sacrificio, los sacerdotes llevaban los sacrificios, ¿cierto? Llevaban, cortaban el cuellito del animalito, la sangre la vertían en un frasco, e iban con sangre. Pero el texto de Hebreos dice que iban con sangre ajena. No con la suya propia. Sino que todos los sacerdotes entraban al lugar santísimo con sangre de corderitos, de animalitos. Pero no es que ellos se cortaban las venas, echaban ahí en un frasco e iban con la sangre propia a pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo. En cambio Cristo, como bien dice un escritor de teología, dice, Cristo es el sacrificio perfecto, no porque lleva un sacrificio al tabernáculo celestial, no, sino que es sacrificio perfecto porque se autodonó. Gloria a Dios por esos 4, amén, amén. Es sacrificio perfecto porque se autodonó. Él no llevó un sacrificio de animales, de una tercera persona, sino que el propio suyo. Alabado sea Dios, alabado sea Jesús, alabado sea este rey, este profeta, este sumo sacerdote, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Se los leo. Hebreos 9:24. Porque no entró Jesús en el santuario hecho por mano, el sacerdocio, el tabernáculo hecho por los hombres o el templo hecho por Salomón. No entró a ese templo, no. Porque ese templo era figura del verdadero, del que estaba allá, en el cielo. Sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Gloria al Señor, pero que se esté gozando. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces más. Según el orden de Aarón, todos los años tenían que morir un animalito. Si fuera por esa línea sacerdotal, Jesús tenía que morir entonces todos los años. Por eso que nosotros nos celebramos la Semana Santa, porque nos andamos matando a Cristo en abril. Cristo murió hace 2000 años atrás. Alabado sea el Señor. Y ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Gloria a Dios. Repito, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar tan santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio de nosotros el pecado. Se presentó una vez y para siempre con el sacrificio no de un ajeno, sino que con el sacrificio de sí mismo. En otras palabras, se autodonó, se autosacrificó, se entregó a sí mismo. No pidió al Padre varios corderos, no, Él fue el Cordero bendito y perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Qué genial es esto. El sacerdote tiene que ofrecer sacrificio. Eso hizo Jesús. Ofreció un sacrificio, pero de sí mismo. Alabado sea Dios. Hágase esa, pues, hermano. Gloria al Señor. Y en segundo lugar, si Jesús fuese sumo sacerdote, lo cual ya hemos dicho que es, tendría que cumplir la segunda tarea. Intercesor. Y aquí estamos todos claros. Creo yo, ¿no? Porque el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Ofrecía sacrificio y luego oraba a Dios y ponía las manos sobre el carnero, ¿cierto? Y derramaba en él todos los pecados del año de Israel. Y a ese cordero no lo mataban, sino que en el día de Yom Kippur, la fiesta anual, el sacerdote ponía las dos manos arriba y ponía los pecados, todos los pecados de ese cordero, y luego lo tomaban al cordero y lo dejaban libre en el desierto, que se muriera en el desierto. Así se llevaba el pecado del pueblo fuera, lejos. Gloria al Señor. Quizá algún día podríamos entrar a eso. Hoy día no, porque está atrasado, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, al poner las manos sobre el carnero ese, intercedía por el pueblo. Créame que Jesús hace lo mismo con nosotros. No es que Él coloque las manos sobre alguien. Él es el Cordero. Él es el que intercede. Gloria al Señor. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que Jesús, que traspasó los cielos. Jesús dice, el Hijo de Dios. Entonces, si vemos nosotros, hermanos, el contexto de los sumos sacerdotes terrenales de la línea de Aarón, era un sumo sacerdocio temporal, que se cortaba con la muerte de ellos. Y es más, ahora, el sumo sacerdocio de Aarón está detenido. En Israel no se hacen sacrificios. No está la línea de Leví ofreciendo un sacrificio ya en Israel ahora. Se acabó. Creo, hermanos, que todo se detuvo hasta el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús como profeta dijo, no quedará piedra sobre piedra en este templo? ¿Se acuerda de eso? Bueno, cuando llegaron los romanos e hicieron pedazo el templo, hasta ahí llegaron los sacrificios. Se detuvo. Hasta el día de hoy no hay más sacrificio. Gloria al Señor. Entonces, quedó vacante el trabajo de sumo sacerdote. No hay más sacerdocio ahí. Pero Jesús tiene un sacerdocio eterno. ¿Qué dice el texto acá? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús en su oficio de sacerdote, hoy por hoy, lo sigue ejerciendo. Allá arriba los cielos. Alabado sea el Señor. Mire, por eso, no vamos a entrar en el detalle, pero por eso se tiene que entender que el sacrificio de Jesús es eterno. Cuando el Padre mira el pecado de nosotros, Padre Jehová, mira nuestros pecados, nuestras faltas, Jesús está al lado en su sacrificio eterno. ¿Por qué creen que Jesús, ponga atención a esto, por qué creen que Jesús le dice a Tomás, mira el agujero de mis manos, mira el agujero aquí en mi costado? Porque aún el sacrificio de Jesús lo ve el Padre, allá arriba, es eterno, esa impresión, esa imagen sigue siendo eterna. Alabado sea el Señor. El sacrificio de Jesús sigue siendo hoy por hoy visible, observable, allá en la eternidad, por nosotros, por los pecadores, hermanos míos. A través de eso Él intercede por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Miren,
El sacerdocio de Jesús se sigue aplicando allá. Él traspasó los cielos, dice, y sigue allá en presencia del Padre en su segunda tarea de intercesor. Juan 1 dice el texto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha cometido pecado, yo creo que ahí en ese listado estoy yo. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Quién ha cometido pecado? Todos, de una u otra manera, hemos fallado. Amén. Aún siendo hijos. Porque así hay que entender este versículo. El versículo no es para el impío. Este versículo no es para el impío. Porque al impío Dios no lo trata de hijo. A los únicos que Dios trata de hijo son aquellos que han creído en su nombre, aquellos que es cierto lo han recibido, aquellos que aman a nuestro Señor. Esos son hijos de Dios. Es decir, todos los que estamos acá, creo yo, ¿no? ¿Qué dice Juan acá? Hijitos míos. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para usted. A nosotros Dios nos dice: hijitos míos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está allá intercediendo ahora por nosotros. Por eso, hermanos míos, para el diablo es una tarea perdida. Es una tarea sin sentido acusarnos ahora, hoy por hoy, ante el Padre. Porque el sacrificio de Jesús sigue vigente allá en la eternidad. Y el sacerdocio de Jesús sigue vigente también allá en la eternidad. Por lo tanto, nadie te puede acusar. Nadie te puede apuntar por los pecados que cometiste. Si te arrepentiste de aquello, hoy por hoy, nadie te puede acusar. Ni el mismo diablo te puede acusar. Porque el sacerdocio de Jesús sigue ejerciéndose allá arriba a los cielos, mostrando su sacrificio y también intercediendo por nosotros, los pecadores, iglesia. Alabado sea Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? No pueden. Cristo es el que murió. ¿Quién te puede condenar? Es una pregunta acá. ¿Quién te puede condenar? Cristo es el que murió por nosotros. Más aún, el que también resucitó. Y además, ¿está dónde? A la diestra de Dios. Y me encanta cómo termina el texto. El que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se gozan en eso? No solamente murió, sino que traspasó los cielos y ahora, hoy por hoy, intercede por nosotros. Alabado sea su nombre. Estos son los tres oficios de Jesús. Cristo reina. Cristo como profeta. Cristo como sumo sacerdote. Mi hermano, esto es tan maravilloso. ¿Saben por qué? Finalizando el mensaje, que Cristo no solamente es en excelencia, amén, el gran oficiador de estos tres oficios, trabajos, sino que también nos ha compartido a nosotros la bendición de ejercerlos también. Pastor, ¿y qué tenía que ver este tema con el versículo leído? Amén, Colosenses 1:18, vamos a detenernos ahí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de todo entre los muertos, para que en todo tenga, aquí está la palabra, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa eso? En otras palabras diría, para que en todo sea el primero. Una versión dice, para que siempre sea el que esté en el primer lugar. Es decir, si uno encuentra en el Antiguo Testamento reyes maravillosos como David, o profetas extraordinarios como Elías, o Jeremías, o Isaías, o si uno encuentra en el Antiguo Testamento sacerdotes extraordinarios como Aarón, aun en sus faltas, gloria al Señor,
O Joiada, un sacerdote maravilloso también. Maravillosos hombres de Dios que ejercieron estos tres oficios. Cristo tiene la preeminencia. Cristo es el primero entre ellos. Porque todos esos que nombré en esos cargos y oficios, todos eran pecadores. Todos fallaron. Todos tuvieron un talón de Aquiles, un error, un fracaso. Pero Cristo es perfecto. Él tiene la preeminencia en todo. Es el que está en el primer lugar. Él es el que ejerció el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdocio. Lo ejerció con una pulcritud, con una elegancia, con una perfección. Por eso que tiene Él la preeminencia en todo. El primer lugar en todo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor, iglesia. Qué extraordinario y maravilloso es esto. Y como dije, no solamente Él está en el primer lugar, sino que nos ha delegado a nosotros estos tres oficios también. Usted es llamado rey y sacerdote, ¿o no? Somos llamados reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Y también en el Señor somos profetas. Pastor, yo no tengo el don. No importa que no lo tenga. Usted tiene que proclamar. La gran función del profeta es proclamar. ¿Proclamar qué cosa? No lo que se le ocurra, sino que lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Proclamar al mensaje encarnado, Jesús en persona, que vino a este mundo. Como decía el mensaje el día viernes, para eso estamos. Para predicar esa palabra. Para predicar al genial de los geniales. Para predicar a aquel que está en la preeminencia de todo, en el primer lugar de todo. Por eso que usted también es rey, sacerdote y profeta. ¿Y por qué somos sacerdotes? Porque de alguna manera también somos mediadores, intercesores, no entre Dios y los hombres, no, obviamente, pero sí conducimos a las personas, motivamos a las personas, incluso dice la Biblia, fuérzalos a entrar. Tenemos la misión sacerdotal de llevar al hombre a Dios, tenemos la misión profética de proclamar su palabra y tenemos también el derecho de reino porque somos parte del reino de los cielos. ¿Cuántos aquí, hermanos míos, son reyes, profetas y sacerdotes en el Señor? Solo en el Señor, porque el que tiene la preeminencia es Cristo Jesús. El primer lugar es Cristo Jesús. El que no se equivoca y no ha cometido pecado es Cristo Jesús. Lo demás somos solo por delegación. Profeta, rey y sacerdote. Gloria a Dios. Son distintos los mensajes en Santa Cena, pero estos mensajes enriquecen el espíritu. Nos ayudan a entender mejor al Dios que honramos y alabamos. Ya llegarán los mensajes en donde Dios nos haga arrinconarnos ahí contra la espada y la pared. Amén. Pero hoy Dios se engrandeció en su palabra. La alabanza es para el preeminente, para el que está en primer lugar. Y a ese preeminente hoy le recordaremos en la cena del Señor. La invitación entonces es a todos los que son bautizados en agua. No esperes más. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de gran bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita nuestra página web www.ecss.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, de nuestra dirección, horarios de cultos, transporte y mucha más información del ministerio. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.